Tenemos las noches contadas. Cultura y libros en YouTube. Nehuen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en Internet. Y VBP Propiedades, gestión inmobiliaria en buenas manos, presentan Estudio 6. Hoy en Estudio 6, peinando la muñeca. Tras la llegada de la televisión a color y el reinicio de las actividades de las teleseries en 1981 con la mítica Madrastra, los canales de televisión 7 y 13 consolidaron áreas dramáticas con el paso del tiempo. Y para 1984, el canal de la Universidad Católica tomaba una decisión: entregar el guión de su teleserie al dramaturgo Sergio Bodanovich. Bodanovich, abogado de profesión y con una larga trayectoria en las tablas nacionales, ya había debutado en televisión en 1982 creando la miniserie Una familia feliz, también en el canal del Angelito. Sin embargo, ahora la propuesta era mayor: una teleserie, vale decir, una producción de larga duración que debía reinar durante el primer semestre del 84, manteniendo la tradición ganadora del 13. Y Bodanovich se la jugó por una apuesta arriesgada. Nacía así Los Títeres, una teleserie que tenía bastantes particularidades respecto de sus antecesoras y del estilo mucho más melodramático, característico del dominador de la época, Arturo Moyagrau, y de los guiones argentinos y brasileños que habían sido exportados hasta ese momento en Chile. Los Títeres nos hablaba de una historia que no era la característica historia de una niña desvalida y un galán que corría a su rescate, sino que era una historia basada en las relaciones humanas, el poder y la venganza. También tenía la particularidad de transcurrir en dos épocas, lo que significó tener básicamente un primer elenco reemplazado para la segunda etapa de la teleserie, lo que tendrá particular importancia respecto de un personaje. Así comenzaba el 4 de marzo de 1984 a emitirse la historia de Artemisa, una joven e ingenua muchacha encarnada por Claudia Di Girolamo en ambas épocas, que básicamente era destruida en su vida por una muchacha que supuestamente era su amiga, pero en realidad alguien cuya ambición era capaz de llevar a cometer las peores bajezas: Adriana Godán, encarnada en la primera etapa por Paulina García. Esto significaba que, con una vida, como dijimos, destruida, ella debía viajar fuera de Chile para reiniciar una nueva etapa, partiendo desde cero en el Ecuador, lo que representaba además otra particularidad. La teleserie tuvo ciertas locaciones y participación de actores ecuatorianos y la colaboración del canal Teleamazonas. Por otra parte, también hay que decir que la competencia que le correspondió enfrentar fue durísima. Canal 7 estrenaba La Represa, que también incluía una historia mucho más tradicional, pero con otro villano de antología, el Roberto Betancourt, encarnado por Luis Alarcón. Sin embargo, la teleserie del 13 se imponía constantemente en sintonía, con un elenco que, como dijimos, fue cambiado de la primera a la segunda etapa y con una historia que, contada inicialmente desde los años 60 hasta la época presente, al momento de su estreno, vale decir mediados de los años 80, nos mostraba el retorno de Artemisa, que había llegado a tener hasta una pareja en Ecuador, para retomar su vida en Chile y recuperar lo que le había sido arrebatado. Vale decir, una heroína que en este caso no era la típica ingenua que se dejaba llevar por las circunstancias, sino que una mujer que trataba de tomar el control de su vida con un ideal que de alguna forma era una venganza. Y le tocaba enfrentarse nuevamente con las artimañas de Adriana Godán, que ahora en la segunda etapa pasaba a ser encarnada por la gran Gloria Muchmayer, eterna villana de las teleseries del 13 en los años 80. Por supuesto, la teleserie además contaba otras historias secundarias que también nos hablaban de distintos valores poco comunes para las teleseries de la época. Finalmente, la teleserie debía tener un desenlace, como es lógico, y en esto sí tuvo un término casi tradicional. Efectivamente, el bien triunfa sobre el mal, Artemisa logra imponer sus términos
y Adriana es castigada. Pero justamente dijimos casi tradicional porque el final es un final atípico. Lo normal habría sido, en el común de esas teleseries, que Adriana hubiera terminado presa o muerta. Y sin embargo, ninguna de esas dos cosas sucedió. La primera propuesta de Sergio Bodanovich fue dejarla empobrecida y terminar en una escena comprando té en bolsas, por bolsa, en un almacén de barrio. Sin embargo, tanto a Bodanovich como al director de la teleserie, Oscar Rodríguez, el mismo de La Madrastra, les pareció que en realidad no era un castigo suficiente, ni lo suficientemente moralizante respecto de la muy mala conducta que había tenido la Godán chiquitita de Paulina García y la gran y terrible encarnada por la Mushmaya. ¿Cuál fue la solución? Enloquecerla. Así, la teleserie terminaba con un momento icónico. Una Adriana Godán absolutamente fuera de razón, despreciada por todos, desacreditada e incluso teniendo que hacerse cargo de un padre al que ella siempre había tenido el anhelo de impresionar, encarnado por Aníbal Reina, entra, habiendo tenido una regresión a su niñez, junto con unas muñecas y peinándolas a una piscina en medio de una casa desvencijada. De hecho, es un final tan icónico que hasta el día de hoy, al hablar de una persona que ha perdido la razón, en Chile, gracias a ese final, se ocupa la expresión peinando la muñeca. Y, en efecto, no solamente peinó la muñeca, sino que triunfó en sintonía. Canal 13 logró imponerse a su competencia, en la que ha sido calificada por muchos como la mejor teleserie de la historia de Chile. Y Adriana Godán, como personaje, tendría una aparición brevísima en el capítulo final de la malograda teleserie nocturna de Canal 13, La Torre de Mabel, estrenada en los tiempos de pandemia. Si bien, obviamente, es el guión más relevante que ha sido construido en Chile para Chile, no es la única historia que nos han aportado las teleseries a la cultura popular chilena, pero esas son otras historias. Newen Digital es una agencia que diseña y posiciona sitios web en Google y que es capaz de crear estrategias de marketing digital que funcionan. Contáctate con ellos en hola@newendigital.cl, en su sitio web newendigital.cl o en su Instagram @newendigital. Newen Digital, la fuerza para crecer con tu negocio. ¿Quieres comprar, vender o arrendar una propiedad? Contáctate con VBP Propiedades. Más de 15 años en el mercado inmobiliario los avalan. Escribe a fmarilao@vbp.cl y deja tu gestión inmobiliaria en las mejores manos.